Hoy quiero hablarles sobre un iconógrafo chileno, Gerardo Centeno, Centeno con Z, que es un gran iconógrafo y quiero aprovechar para explicarles cómo es la providencia de Dios. Cuando Dios nos permite conocer una persona, lleva tiempo programando ese encuentro, porque evidentemente la gran providencia de Dios son las personas. Y entonces hay como una especie de hilo de oro, que es como Dios abordando esa historia por la cual nuestros abuelos se conocieron y en el sueño de Dios ya estaba que de ellos nosotros íbamos a tener algo de uno y otra cosa de otro. Y así, ¿cuánto tenemos de nuestros profesores? ¿Cuánto tenemos de nuestros parientes, de nuestros amigos, de las personas que fuimos conociendo en la vida? Y cuando uno va viendo como ese mosaico que es la propia persona, como esto lo aprendí en tal lugar, esto lo conocí en tal otro. Y cuando mira para atrás se da cuenta que hay una providencia que lleva muchos años. Yo la primera vez que tuve la gracia de conocer Tierra Santa fue hace más de 10 años, no recuerdo exactamente en qué año, pero sí recuerdo que era un anhelo que tenía hace muchos años en mi corazón, porque yo sabía que ahí iba a descubrir cosas sobre Jesús. Y entonces quería conocer y me hubiera encantado conocer Tierra Santa en el año 33, ¿no? No ahora que está tan cambiada a través de los siglos y con una presencia étnica y cultural tan distinta de la época de Jesús. Así que uno quisiera encontrar el pesebre tal cual lo vieron los pastores o el Santo Sepulcro tal cual lo descubrió vacío María Magdalena. La verdad es que en ese sentido es una decepción llegar a Tierra Santa, porque uno encuentra monumentos en donde dicen acá pasó tal cosa, acá Jesús dijo tal otra. Pero tiene parte también muy linda en cuanto a, por ejemplo, al mar de Galilea, que está tal cual como en la época de Jesús, o el paisaje del desierto de Jerusalén, que es tal cual el lugar donde estuvo Jesús pasando esos 40 días, o el río Jordán donde él fue bautizado, a pesar de que dicen que era mucho más caudaloso en la época de Jesús. Pero bueno, la cuestión es que es muy impresionante ir pensando, esto pasó acá, en este lugar estuvo Jesús, y de alguna manera después releer el Evangelio ya con ese paisaje, con ese clima, con esas fragancias, con esa sensación que uno tiene en cada lugar sobre lo que es la Tierra Santa. Pero después también la cultura ha hecho cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Grandes basílicas sobre el sepulcro de Jesús, una basílica muy antigua, más antigua todavía, la que está encima de la Natividad, muy moderna de la época de Pablo VI, la Basílica de la Anunciación, pero uno va descubriendo grandes cosas. Una de las cosas muy lindas que tiene Jerusalén es que hay un edificio que se llama Notre Dame, que fue construido por los franceses y por eso en realidad se llama Notre Dame de France, y actualmente es propiedad del Vaticano. Es un gran centro de reunión, de alojamiento para los peregrinos cristianos que van a Tierra Santa. Y está súper bien ubicado porque está frente a la misma muralla de la ciudad antigua, y por una puerta, la puerta nueva que está cruzando ese centro, uno puede entrar en la ciudad antigua muy fácilmente y, entre otras cosas, por ejemplo, quedarse una noche en la Basílica del Santo Sepulcro, que contiene dentro de sí ni más ni menos que el Gólgota, donde murió Jesús,
el Santo Sepulcro donde fue sepultado y donde resucitó, la piedra en la que prepararon el cuerpo de Jesús, la cisterna en la que Santa Elena encontró la verdadera cruz de Jesús, bueno, muchos lugares muy santos en donde la verdad es que no le alcanza a uno toda la noche para aprovecharlos. Y lo bueno es que uno puede ir, ya les digo, desde ese alojamiento caminando porque serán unos 15 minutos. Ese alojamiento actualmente lo tienen a su cargo los Legionarios de Cristo, esa fundación tan contradictoria, ¿no es cierto?, fundada por el padre Maciel en México, pero que por otra parte tantas cosas buenas ha dado, ¿no es cierto?, y realmente los llevan de una manera espléndida. Bueno, la primera vez que estuvimos en Jerusalén tuvimos la gracia de parar en ese complejo, que ya digo es muy muy cómodo y además tiene una capilla espléndida y es un lugar religioso donde se está muy bien. Tiene una lindísima librería y en esa librería encontré un icono de la Santa Faz, ni más ni menos. Yo en ese viaje compré dos iconos. Uno fue un icono antiguo de la Santa Faz, que lo compré en una casa de antigüedades. Yo había ahorrado un dinero porque yo quería traerme un icono del rostro de Jesús que pudiera en esa noche en el Santo Sepulcro ponerlo en el Santo Sepulcro. Ustedes saben que nosotros creemos que la bendición de los iconos se da por cuando ellos están en la misa o la oración, la gente los carga de vida espiritual, ¿no? Y entonces el que toque en lugares santos es como que los iconos van absorbiendo todos esa santidad de ese lugar. Y entonces particularmente quería tener un icono del rostro de Jesús que yo pudiera poner en la noche que pasé en el Santo Sepulcro, en el lugar en donde reposó el rostro de Jesús, ni más ni menos. Pero bueno, que les cuento que además de ese antiguo, encontré en la librería de este complejo un icono moderno, contemporáneo, que había sido pintado por un iconógrafo que yo no conocía, que se llamaba Gerardo Centeno. Y entonces también lo compré, me pareció muy lindo, también lo llevé al Santo Sepulcro para que se llenara de esa gracia. Y siempre me pregunté quién sería este Gerardo Centeno porque decía que era chileno. Y entonces yo decía, bueno, mire, venir a Jerusalén a descubrir un iconógrafo chileno. Y entonces, en ese momento, justamente cuando estábamos en el centro Notre Dame, los legionarios de Cristo habían comprado un terreno junto al mar de Galilea, que era una especie de lugar para campamentos, para camping, y que ellos pensaban convertirlo en un centro también de alojamiento de peregrinos, pero en la Galilea, ya que tenían o regenteaban el que está en Jerusalén. Y entonces compran uno en donde habría estado la ciudad de Magdala, de donde es María Magdalena. Pero esa ciudad estaba perdida. Entonces compran ese terreno y cuando empiezan a hacer las excavaciones, ni más ni menos que encuentran esa ciudad de Magdala, que como había sido destruida en los años 60 después de Cristo, es decir, 30 años después de la ascensión de Jesús a los cielos, en realidad quedó como en la época de Jesús. Y si bien el Evangelio no dice que Jesús estuvo en Magdala, es muy posible que haya estado, porque, ya les digo, es alrededor del mar de Galilea, muy cerca de otros lugares donde sí estuvo Jesús. Es muy posible que haya también estado en esa ciudad, que era un gran saladero de pescado, ¿no es cierto? El pescado que se pescaba en el mar de Galilea se lo salaba en ese lugar y se lo exportaba a otros lugares del Imperio Romano.
Y bueno, ¿y qué les cuento? Que encuentran ni más ni menos que la sinagoga. El edificio destruido, por supuesto, pero en la planta se puede ver perfectamente. Encuentran una especie de mueble de piedra que es donde se apoyaba la Sagrada Escritura, que en cada sinagoga se utilizaba para leer. Ustedes saben que había un solo templo, que es el lugar del sacrificio, y ese templo estaba en Jerusalén, el gran templo que había construido Salomón, que después había sido destruido, después había sido vuelto a construir. Jesús conoció el segundo templo, pero que después cada pueblo tenía una sinagoga, que era una especie de aula, en donde el rabí, el maestro, leía la Sagrada Escritura y la comentaba, y de esa forma se educaba al pueblo de Dios, leyendo la palabra de su Señor. Bueno, el lugar en donde en el medio de esa asamblea, las gradas en donde se sentaban los fieles para escuchar la palabra de Dios, había un mueble de piedra y se encuentra que ni más ni menos representa el templo de Jerusalén. Y eso fue llevado a un museo, por supuesto, porque es una pieza arqueológica de muchísimo valor, pero en las excavaciones han dejado una réplica exacta para que uno se vaya haciendo una idea de lo que ha sido una sinagoga, tal cual como la que pudo haber conocido Jesús. Bueno, evidentemente nosotros conocemos Magdala por María Magdalena, y entonces ellos construyeron una gran iglesia, una iglesia que para mí es extraordinaria, que está dedicada al ministerio, los primeros pasos del ministerio apostólico de Jesús, que se dan en ese lugar, alrededor del mar de Galilea, y entonces pues la iglesia tiene forma de barca, el altar tiene forma de barca, la barca va a significar la iglesia, detrás del altar va a haber un gran ventanal en donde se va a ver el mar de Galilea, y en cada una de las columnas va a estar representado uno de los apóstoles. En el altar va a estar la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen, por supuesto, y los 12 apóstoles. Bueno, ¿qué les cuento? Que esas imágenes se las encargaron a Gerardo Centeno, a este chileno. ¿Por qué? Porque el 12 de septiembre del año 2009 es que descubren estas ruinas arqueológicas tan importantes, lo cual hace que gire evidentemente este nuevo centro de Magdala, y entonces se le encarga un matrimonio chileno que ella se llama María Jesús Ortiz y él Juan Eduardo Fernández, que asumieron la dirección artística del proyecto. Y ellos contactaron a Gerardo Centeno justamente para encargarle las imágenes que iban a estar en esta capilla, que ya les digo, es sorprendente. Ustedes tienen oportunidad de ver las imágenes y es muy, muy, muy linda. Sobre eso quiero decirles algo, pero se lo voy a decir al final, que es una reflexión acerca de que, curiosamente, entre los 12 apóstoles, Gerardo Centeno representó a San Judas, pero San Judas, perdón, a Judas, no San Judas. San Judas es San Judas Tadeo. Él representó a San Judas, uno de los apóstoles, y también representó a Judas Iscariote, es decir, al que lo traicionó. Y eso llama la atención, porque en general cuando se representa a los 12 apóstoles, no se los representa a Judas Iscariote. Bueno, estas imágenes se hicieron en Chile y en mayo del año 2013 fueron bendecidas antes de embarcarse para poder ir a Magdala. Y en esa oportunidad fueron bendecidas por Monseñor Ricardo Esati, que era el arzobispo de Santiago, de Chile, por Monseñor Ivo Scapolo, que era el nuncio apostólico, el embajador del Papa ante Chile, y por Monseñor Sergio Abad, que es el arzobispo metropolitano del Patriarcado de Antioquía, porque este iconógrafo depende del Patriarcado de Antioquía.
Y Gerardo Centeno en esa oportunidad de la bendición dijo, estas imágenes son como una presencia que propone una ventana que se abre para entrar en comunión con Jesucristo, con la Virgen, con nuestros apóstoles. La importancia de esta muestra radica en que los íconos serán llevados a un lugar santo donde serán contemplados por miles de peregrinos que anualmente visitarán el centro Magdala. Y así ves ahora con esta pandemia las peregrinaciones a Tierra Santa han cesado, pero algún día se reanudarán y evidentemente un lugar muy lindo para que puedan conocer va a ser ese. Bueno, a esta iglesia, que ya les digo, es tan interesante, se accede a través de un hall que tiene una cúpula redonda sostenida por 8 columnas de mármol. Esas 8 columnas de mármol muestran a mujeres que acompañaban el ministerio de Jesús, así como en la nave van a estar los 12 apóstoles, acá van a estar las mujeres que acompañaban el ministerio de Jesús, entre ellas María Magdalena. Y una de esas columnas no tiene nombre, y entonces cuando uno va a conocer ese lugar, le proponen, vieron que muchas de las peregrinas son mujeres, claro, le dicen, bueno, es que el nombre tuyo puede estar en esta columna, ¿no es cierto? Y vos podés ser una de esas mujeres que están acompañando el ministerio de Jesús, que sigue existiendo, ¿no es cierto? Y podés acompañarlo ayudando a un sacerdote o ayudando a una institución de la iglesia, como tantas mujeres hacen esto de acompañarlos como lo acompañaron en su momento a Jesús. Y después eso, que es como una especie de hall que distribuye distintas capillas, una de las capillas está dedicada a María Magdalena, con un mosaico que describe ese encuentro de Jesús con María Magdalena. Debajo de esto hay una capilla subterránea que está dedicada al encuentro de la hemorroísa con Jesús. Ese cuadro también es sorprendente, es un mural. Algún día vamos a hablar sobre eso en concreto, pero hoy quiero hablarles sobre este iconógrafo, Gerardo Centeno, y entonces no me detengo, pero realmente es extraordinario, solamente como si viéramos nosotros los pies, ¿no? Si entonces están los pies de Jesús, la gente que estaba rodeándolo a Jesús y la hemorroísa que toca los flecos del manto de Jesús, pensando con solo tocar los flecos de su manto voy a quedar curada, y así es, queda curada y por su gran fe. Y es una perspectiva muy interesante, ¿no es cierto? Y es muy interesante ponerse en ese lugar, ¿no? En donde ese dedo está tocando los flecos del manto de Jesús, para uno también tocar ese manto y pedirle a Jesús la sanación, no solamente la nuestra, sino la de todos los hombres. Bueno, y hace 2 años, el 6 de julio del 2018, tuve la oportunidad de, estando en Santiago de Chile para dar unas charlas acerca del milagro eucarístico, ir a visitarlo y conocerlo. Después ya les digo de este periplo que tenía 10 años de saber quién era y de tener su ícono y de haberlo llevado por medio mundo para cargarlo con la santidad de los lugares, y después de haber fundado una fundación con el nombre de la Santa Faz, ¿no es cierto?, de esa imagen que había traído de Tierra Santa, tuve la oportunidad de ir a verlo. Me recibió muy cordialmente, es un hombre muy agradable, con una vida difícil, ha quedado 2 veces viudo, y evidentemente eso lo ha hecho un hombre muy contemplativo, un hombre muy mirando el misterio de Dios y el misterio de la cruz desde dentro. Él tiene un taller muy lindo, muy importante, realmente pude ver qué hombre extraordinario, me encantaría tomar clases con él.
y lo encontré pintando unos grandes íconos que justamente estaban dedicados a ir a ese centro Notre Dame de Jerusalén, donde había empezado esta historia 10 años antes del conocimiento del iconógrafo. Bueno, él nació en Santiago de Chile el 19 de agosto de 1958 y comenzó tempranamente sus estudios de arte, estudiando con grandes maestros, entre ellos Eugenio Dittborn, Pascual Meneses, Pedro Lucavecchi y Pascual Gambino. También realizó estudios de diseño en la Pontificia Universidad Católica de Chile y de arte en la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Ahora, en 1978, siendo él un hombre muy joven, ¿no es cierto?, que apenas tenía 20 años, fue comisionado junto con el maestro Alfredo Torti para pintar el icono de la Virgen que iba a estar entronizado en la iglesia ortodoxa de la Santísima Virgen en la comuna de La Providencia, en Santiago de Chile, que justamente se estaba fundando en ese momento. Y entonces él ahí descubre la iconografía. Cuando tenía 20 años, en 1978, y desde ese momento encuentra que ese es su lugar y que él quiere convertirse en un iconógrafo y que él quiere dedicar su vida a pintar la belleza de Dios y de los santos en estas imágenes. Es curioso porque en realidad en la iglesia el descubrimiento o el redescubrimiento de los íconos, que son más propios de la iglesia oriental, en la iglesia católica nuestra, tardó bastante porque después del Concilio Vaticano II, sabiendo la Iglesia que tenía que tener un diálogo con el arte actual y que no podía tener como imágenes que respondieran a un arte de otro momento histórico, entonces se encontró con que era muy difícil un diálogo desde el arte sacro con el arte actual, ¿no? Y como que muchas veces al tratar de hacer imágenes religiosas con los instrumentos del arte contemporáneo occidental, encontraba que se desacralizaba la imagen religiosa y que además difícilmente se podía suscitar sentimientos de piedad y de devoción frente a estas imágenes. Y entonces descubre en el mundo oriental, la Iglesia Católica Romana, en el mundo de los íconos, que se había mantenido muy fiel a la iconografía bizantina, ¿no es cierto?, que es anterior a la ruptura que nosotros tenemos en el Renacimiento, en el cual volvemos a la estética clásica. Entonces encuentran en la estética bizantina un gran recurso para la sacralidad. Entonces hoy hay un interés muy grande en la Iglesia Católica con respecto a los íconos, pero eso costó bastante tiempo presentarlo. Incluso Juan Pablo II, cuando pensaba cómo tenía que ser la imagen de Jesús del tercer milenio, ¿no es cierto?, porque se acuerdan que para él era muy importante la celebración del año 2000, entonces él pensaba, bueno, una imagen de un Pantocrátor, de un todopoderoso, pintado al estilo bizantino, porque de esa manera iba a poder motivar la devoción de Oriente y de Occidente del encuentro con el rostro de Jesús. Así que evidentemente él es uno de los precursores de este redescubrimiento y habiendo enseñado y habiendo tenido muchos discípulos, es uno de los artífices de este redescubrimiento de la iconografía. Pero bueno, les prometí que les iba a decir algo sobre Judas Iscariote, porque es curioso, ¿no? Si en general no se lo representa porque él mismo en un momento decidió suicidarse, ni más ni menos, ¿no? Y no volver a pedirle perdón a Jesús, como hizo Pedro después de negarlo 3 veces.
Judas también podría haber vuelto después de haberlo entregado por unas monedas de plata, pero sin embargo no lo hace y decide ejecutarse, decide evidentemente no había comprendido en los 3 años de estar con Jesús lo que significaba la misericordia, ¿no? El perdón. Y Jesús hubiera hecho con él un gran apóstol. Entonces, bueno, a mí me llamaba la atención, ¿por qué? Y se lo pregunté a él por qué había representado a Judas. Y me dijo, bueno, porque Jesús lo eligió y porque lo acompañó en esos 3 años de vida pública y porque ahí en ese lugar, en donde fue ese primer ministerio, en esa barca, estaba él presente adentro de esa barca. Y es verdad, ¿no? Y es un misterio, evidentemente, Judas, un misterio que para los consagrados, para los sacerdotes, es como una especie de espejo, ¿no? En el que no nos gusta mirarnos, no pensando que nosotros también podemos traicionar a Jesús y también podemos venderlo por unas monedas de plata, por un aplauso, por un afecto, por lo que fuera, ¿no es cierto? Y entonces que también para nosotros el contemplarlo nos hace reflexionar acerca de qué importante es comprender la misericordia de Dios y vivirla y predicarla. Pero sobre él quería decirles una cosa muy interesante que a mí siempre me llenó de alegría. Hay una revelación privada de Jesús a Santa Gertrudis. Santa Gertrudis tenía diálogos con Jesús y entonces en un momento le pregunta, ¿qué hiciste con Judas? Y entonces Jesús le dice, si el mundo supiera lo que hice con Judas, se abusaría de mi misericordia. A mí me llena de alegría pensar que, bueno, quizás Judas en ese último momento entre que decide ahorcarse y muere, tiene un acto de arrepentimiento y seguramente si en ese momento elevó su oración a Dios como Jesús se lo habría enseñado tantísimas veces durante esos 3 años que lo acompañó, seguramente habrá alcanzado esa misericordia. Así que ahí lo tenemos y por eso me saqué una foto junto a Judas y por eso me pareció interesante que lo representara de esa forma. Solamente le discutí que no le hubiera hecho un fondo dorado, porque el fondo dorado significa el cielo. Y por más que uno tenga la esperanza de que él esté en el cielo, me parece que en eso hay que esperar, ¿no es cierto?, el juicio de la iglesia o que Dios así lo diga, ¿no es cierto? Pero nosotros no lo sabemos, es decir, que posiblemente le hubiera hecho a esa espléndida imagen, ¿no?, de Judas que él hace algún fondo de otro color. Pero lo que sí representa es que lo pone con la bolsa, mientras que todos los otros tienen como algo que significa la palabra, ¿no es cierto?, que transmiten. Él eligió esa bolsita con monedas en vez del poder transmitir la palabra como hicieron los otros apóstoles. Así que bueno, qué lindo pensar que Dios tiene todo pensado y que estará ya ahora también pensando las personas que voy a conocer en otro momento y que me van a revelar otras cosas y que me van a hacer pensar en las cosas que necesite a su debido tiempo conocer de Jesús. Y qué lindo es mirar para atrás y ver cómo ese bordado nos ha llevado a descubrir tantas verdades de parte de Dios transmitidas en distintas personas. Así que quiero darles la bendición, como siempre, después de estos videos, para que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.